Mirá lo que dice la siguiente pregunta. ¿Cómo nuestros consumos tecnológicos afectan nuestro bienestar emocional? Sigamos. A pleno. O sea, chicos, el doom scrolling es una increíble. mierda, perdónenme, pero sí, yo estoy de acuerdo, es una mierda. O sea, es algo, bueno, ahora, si nosotros adultos, que incluso trabajamos en el medio, o sea, que decimos, bueno, que sabemos que existen algoritmos y los intereses de las plataformas y el diseño, qué sé yo, somos en parte víctima de esto. ¿Qué queda Doña Rosa al pibe adolescente que quiere conocer gente de las redes y a la chica que busca ser más linda a través también de ahí o de lo que fuese? Digo, es muy difícil, porque no se trata solo de que a ver, con los adolescentes también ahí tenemos que entender en el proceso también de construcción de su subjetividad en la que están. Uno que ya es grande, y esto que decíamos, te das cuenta y decís, qué boluda soy, estuve 1 hora viendo videos de gatitos. Chicos, 1 hora me pasó viendo videos de gatitos. No. Digo, bueno, está bien, este es mi momento como de Pero es como tipo dopamina. Claro, sí. total. Ahora, pará, tenemos que trabajar Sole, sonreí que te voy a sacar una foto. Serotonina, no es todo dopamina. O sea, ¿cómo hacemos que eso de placer, que nos guste cada vez más, lo transformamos en una cuestión placentera de largo tiempo? No, es que no, lo no que es. te da de repente tomar unos mates con amigos. Pero es como la heroína, o sea, ¿cómo hacemos la heroína? Bueno, pero es todo un trabajo largarlo. Bueno, no hablábamos de lo emocional, del trabajo que hay que hacer sobre uno. Y es muy difícil, porque si a uno, insisto, le cuesta dejar, ¿cómo haces con el resto? Haciendo una autorreferencia, yo dejé las redes por mucho tiempo. No, la única que usaba era LinkedIn, pero las otras redes las dejé durante varios años, creo que fueron 2 o 3 años. Y cuando volví con otra cabeza. Y me pude vincular de otra manera. Aún hoy hay días que, viste, acá en esta mesa creo que todos tenemos algún componente de ansiedad elevado. Pequeño. Entonces digo, aún así, teniendo la formación, entendiendo, estando detrás, trabajando en esto, todo, a veces me pasa que estoy iterando, voy pasando por 3, 4 aplicaciones en 2 segundos y digo, me estoy acelerando al pedo. Digo, y voy con eso. ¿Qué le queda a los que no manejan nada de información? Información, claro. Sí. De que esto es un comportamiento adictivo. Bueno, yo estudié mucho neurociencias y es un comportamiento adictivo que te genera dopamina, etcétera. Y hay que trabajar. Está diseñado para que así sea. Está diseñado para eso. Sabía lo de China, ¿no? Que el TikTok de China no es igual al TikTok del mundo. Que, digamos, está... ¿Qué tiene? O sea, en China, por ejemplo, se busca que se sepa más contenido científico, etcétera, y acá claro. Igual que el de acá. Claro. Los gatitos, las minas claro. en bola, chicos bailando, chicas bailando, no sé, todo como... tontería. Y otra cosa más. Es que es la bomba atómica china. Lo pasa más claro, sutil. es enemistar a los géneros, bajar la tasa de natalidad. Ya está todo pensado, ¿entendés? Vamos a autodestruir. Bueno, total. Es que esto genera patrones. Hay tendencias en cuanto a consumos, pero no solo eso. A mí me molesta cuando le caen, digamos, a los pibes de decir, no, porque los chicos están mucho tiempo en las redes sociales, como todos son los pibes, ¿viste? No son los pibes. Están todos igual. No, bueno, pero hay somos todos. Viste que siempre le caen a los pibes. Si estamos el 70% de la población, imagina que... Cuando llegás a la oficina y todos están hablando de lo que pasó en Instagram o lo que fuese el último posteo, chicos, el último posteo de Wanda Icardi o la China Suárez. ¿Te perdiste algo de ese posteo? ¿Te perdiste la novela? Están todos hablando de eso y vos quedaste afuera. Entonces, encanta. No me vengan con que el FOMO es una cuestión de ¿no? Igual, pará, te agrego a lo que está diciendo. Creo que los chicos son más inmunes que los grandes. Porque ya nacen con eso y nosotros que vivimos en el mundo analógico, me parece que aún caemos más en la trampa que los chicos. ¿Qué decís? ¿Que pueden para mí no son cosas nuevas. No por dejar, que son más tolerantes, me parece. Pero digo, para mí hay una lógica, nada de esto es nuevo, porque antes cuando, no sé, en lugar de mirar TikTok, miraban a Rial o la novela de la noche o no sé qué,
Era lo que se hablaba el otro día. Yo creo que el problema que hay... No era adictivo, no tenía esto y no estaba todo el día con vos. Pará, pero sé a dónde va Gas. La miseria del hombre termina siendo fundamental, básicamente. Sí, no, y aparte hay una cuestión. Ahora lo que hay creo que es una cosa que es ilimitada, es 24/7, hay tanta cantidad de fuentes que es inviable estar atrás de todo eso. Dale, porque es ¿cómo haces? Es como o sea, bueno, que yo estuve un poco en televisión y la verdad que veo un poco y estudié eso. Es la super televisión, super teledirigida, súper instantánea, súper automatizada, súper que te da lo que vos comés, te da lo que vos... ¿Te gusta esto? Toma. Sesgo de confirmación, y ahí, tomá todo el tiempo lo que a vos te gusta, tomá, quedate enroscado y enganchado. De hecho, se ha estudiado cómo funciona, digamos, la maquinita del casino, y así está desarrollado que entres en ese estado de flow. Es que es eso, no termina nunca. Y desactivar las notificaciones lo mismo. Está armado de una forma... A ver, yo creo que es multicausal, ¿no? Digo, no, por eso, pero digo, es multicausal. Algo te estás perdiendo siempre. Tenemos muchas capas y creo que en todos lados pega, porque tenemos la parte del diseño, tenemos la parte de los usuarios, tenemos las miserias propias nuestras, chicos, porque recién dijimos, los que somos ansiosos tendemos a caer 10.000 veces más en estas trampas. Porque es como, es tu cuota, ¿viste? Y porque nos activan las zonas. Te sentís que estás haciendo. Cerebro, de sí, olvídate. Y después tenés también, digo, la educación, la formación, es multicausal. Lo que sí, ¿afecta el bienestar emocional o no? Recontra. Sí, gigante. Enorme. Sí. Creo que hay que trabajar y hacer un ejercicio consciente de esto, de cómo lo manejamos y qué consumimos y qué vemos, y tratar de limitar. Cuando vos te levantás a la mañana, no tocarlo al teléfono, no tocarlo a la noche, no sé, tratar de limitar la cantidad de veces que entres, porque es algo que yo trabajo con las redes, con mis cuentas. Igual en algún punto, claro. Pero igual en algún punto yo estoy de acuerdo, pero en algún punto es como decir, bueno, che, ¿sabes qué? Moderar el consumo de heroína, pone un ratito a la mañana. ¿No existe la reducción de daños? ¿Cómo? ¿Existe la reducción de daños en el mundo de los consumos que se vuelven problemáticos? Bueno, también hay una reducción de daños en cuanto a estas tecnologías, que se vuelven tecnologías cognitivas en las cuales están modelando, y esto lo vamos a ver en 20 años, las consecuencias. Nuestra forma de ser, vivir y estar en este mundo. Digo, esto se ha modificado. Vamos ahí, todo va a cambiar. En 20 años, chicos, nos volvemos a encontrar y vemos qué onda. 20 es bastante. Y ahí hablemos de salud mental. A ver quién quedó vivo. Otra vez en línea. Sole, parece que sabés las preguntas, das pie a todo. Dale, excelente. Agreguemos a la línea de las redes IA, apocalipsis, salvación o algo pasajero. No va a ser pasajero, es totalmente... Ninguna. No, a ver, yo creo que va a ser una herramienta. Termina siendo una herramienta que en algún punto se va a ir automatizando, pero creo que a mí lo que más me preocupa es que llegué a Argentina hace un mes y hablo con la gente y le digo, no, porque probaste ChatGPT. No. O sea, no me pasó una vez, me pasó de 10, me pasó 8. O sea, y yo digo, no sé, a ver, usalo. No te digo usalo para algo que vos sepas y mejorar, digamos, tu performance en lo que hagas. No lo usé sin saber, como le preguntaste hoy. A mí, Paul, sí. Lo hablamos con Gas, yo lo empecé a usar cuando estuve de viaje allá en Europa, y a mí me empecé a meter y lo empecé a probar, iterar, lo programé, viste, hice un par de cosas un poquito más sofisticadas, a mí me rompió la cabeza. A mí me encanta. A mí, honestamente, chicos, pero a mí me sorprendió, mirá, yo soy rosca, a mí me sorprendió el nivel de rosca que puede llegar, y digo, esto es la potencia que tiene esto. Sí, y está medio Lo pasa que tremendo. Sí. Lo pasa que requiere un laburo. O sea, está en potencia. Eso, para mí. Por eso, pero dije, primero que requiere un laburo, porque Elon dijo recientemente, no sé si fue ayer o hoy por el cambio de hora en Estados Unidos, que la inteligencia artificial se acababa, ya no tenía más futuro, que ahora se venía el aprendizaje
el autoaprendizaje, una cosa así. Ya que hablábamos de Elon, como para marcar su predicción, digo, habría que escucharlo. De esto autoaprendizaje ya quedó claro que sabe. Se refiere a la persona con la máquina. No, la misma... No, la máquina generando conocimiento. Claro, como que no necesitaba el entrenamiento, sino que era los datos sintéticos. Claro, ya no necesita insumos. Entonces, a mí me parece que, de nuevo, la inteligencia artificial no es algo de los últimos ni 5 ni 10 años. O sea, lleva décadas entre nosotros. Lo que pasa es que hoy comienza a popularizarse y sus servicios, sus formas de trabajar se han vuelto, digamos, como en ese sentido de la caja mágica, ¿no? Que decir, bueno, le pido algo, sabe y está como esta etapa de descubrimiento. Yo creo que es como toda tecnología, está en su hype, se irá acomodando, quedará entre nosotros y vendrán otras cosas que nos sorprenderán. Y qué bien, porque así tendremos temas para hablar en este podcast. Sí. No, que hoy se hizo, es algo que tiene muchas décadas encima de desarrollo. Yo creo que hoy el hype es porque apareció el lenguaje natural y entonces es como súper accesible probarlo para cualquiera. Che, no tenés que saber escribir código, es mandar un mensajito. Entonces, con esa lógica, bueno, se volvió muy masivo. Ahora, la realidad es que cuando vas a buscar aplicaciones y demás, no sé, hoy me pasa, terminás cayendo en general en tecnologías anteriores. O sea, no es para todo. Para lo que está buenísimo, pero digo, hay un montón de cosas que hoy no necesariamente están vinculadas a la IA generativa, ¿no? Que es lo que está de moda. Y me parece eso, que está muy vinculado a que hoy es fácil interactuar con esa tecnología. No es que tenés que saber escribir código para poder vincularte. Para mí las personas, o sea, inquietas, curiosas y todo, tenemos una herramienta en las manos porque lo tenés en el celular, es espectacular. Sí, es espectacular. Incluso te diría, ni siquiera una herramienta, es un asistente. Porque no es que, bueno, solo haces una cosa. Sí, total. Es el cadete. Es un cadete. Exacto, ¿no? Chicos, le das la tarea, lo hace. Me programé 2. Uno que es un asistente personal que me ayuda a llevar la agenda diaria literal. Cuando abrís mucho el juego tenés 20.000 listados de cosas, me lleva la agenda diaria y después tengo otro que me asesora sobre cuestiones más de comunicación o de laburo. Y me parece y después tenemos en Snack y en los otros, en NoSub, tenemos algunos que los estamos entrenando y me parece fantástico. Yo debo decir que entrené uno para que responda a mis correos. Y habla como yo, no puedo creer a veces. Si a veces dudo, ¿lo escribí yo o fue la...? Y fue como, sí. A mí ¿vieron Her? Lo entrené bastante, porque además es tipo, bueno, soledad como y un rol. Soledad como otro rol. Soledad como tanto, porque en un mail o sea, que tengo si te escribo, no sé si sos vos o tu asistente. Es el clon. Claro. En este momento no sabemos si es Sole. ¿Sos vos, Sole? Es el bot. Ahora sí. Estamos hablando con el bot. Che, ¿vieron la película Her, la del 2014? Sí, obvio. Excelente. Bueno, para mí estamos en eso. Ahora, viste que estamos en eso. Con la mía, sí. Sí, vas charlando y decís. Pero le voy preguntando cosas. Che, por ahora. En cualquier momento, te juro. Tengo el Google Nest, como la Alexa, digo, ¿no? Y yo le pido que me cuente chistes, porque vivo sola, entonces es como de repente sé hablar y le doy las buenas noches. Mira, la otra vez surgió orgánicamente. La nombré y acaba de activarse, o sea, ese nivel.